vamos ya a la última presentación de esta mesa, que es de Lucía Rodríguez García de Herreros, de la Universidad Carlos III de Madrid, titulada Turismo, Televisión y Espontaneidad, la modernidad en el estrellato femenino del desarrollismo. Adelante, Lucía, tienes la palabra. Hola a todo el mundo, se ve bien la presentación y se me oye a mí bien, ¿no? De ¿Se te acuerdo. oye bien? Bueno, vemos la presentación con Sí, digamos, todavía no. exacto. Vale, Ahora sí, perfecto, y te oímos muy bien. Así que muy bien. adelante. Turismo, televisión y espontaneidad, modernidad en el estrellato femenino del desarrollismo es el título de la comunicación y así que como veis continúo un poco en la línea y en los temas que acaba de proponer Andrea, pero centrándome en otra producción diferente. Quiero analizar la aparición de estrellas cinematográficas en un programa de televisión que estuvo especialmente relacionado con el Ministerio de Información y Turismo, llamado Conozca usted española en la segunda mitad de los 60. Se trata de una serie de documentales turísticos, cada uno presentado por una celebridad. Así que, bueno, nos movemos de lleno en el terreno de lo que Vicente Benet llamó ayer estrellato transmediático, porque vienen del cine, pero también de otros ámbitos y llegan a la televisión, ¿no? Creo que el principal interés de esta serie, desde el punto de vista del estrellato, es que al tratarse de un formato aparentemente de no ficción, las actrices se están interpretando a sí mismas. Por eso, en vez de centrarnos en algunos aspectos fundamentales para el análisis de las estrellas, como vestuario, gestualidad, me quiero centrar sobre todo en el texto del comentario de los documentales, el texto de sus apariciones, porque creo que entronca de forma muy evidente con aquello que quien producía estos documentales y quien los veía entendía como explotación potencial pertinente de la estrella a partir de su significado social previo, ¿no? Para la parte, además de hablar del programa, he incorporado también algunos artículos y cartas al director para la parte relacionada con la recepción. Al centrarme en explotación y consumo, no quiero infravalorar la agencia o el trabajo artístico de estas actrices. Más bien, la hipótesis es que desde instancias oficiales se buscó instrumentalizar el significado, significados puestos en circulación previamente por esas intérpretes. La percepción por parte de la audiencia de que esas actrices no eran entes pasivos es de hecho una de las razones por las que creo que esto era interesante, ¿no?, para las instituciones oficiales de cara a renovar la imagen del país. Así tengo muy en cuenta los análisis de las estrellas como fuentes de significado connotadas en clave nacional, claro. Por último, señalar que creo que este intento de apropiación se puede leer en paralelo al famoso intento de José María García Escudero de promocionar a una nueva generación de directores al calor de la Escuela Oficial de Cinematografía, que es un hecho muy conocido, y que además son directores que también están relacionados con la serie. En muchos casos eran directores de diferentes capítulos. Un poco de contextos sobre Conozca usted España. Como se ha dicho, es una serie de 50 episodios de media hora emitidos entre el 66 y el 69. El objetivo principal era promover el turismo de los españoles por España, y es que detrás de esta operación estaba la Subsecretaría de Turismo con algo de influencia, ¿no? Fue una de las producciones propias de televisión española más ambiciosas hasta el momento y alcanzó en prime time cifras de audiencia de cerca de 4.300.000 espectadores, según recoge Manuel Palacio. Cada capítulo lo presentaba un famoso que tenía relación con la ciudad, la región o la práctica que se presentaba en ese capítulo, como queriendo aportar una cierta perspectiva EMIC, digamos. La serie la coordinaba Salvador Pons y hay testimonios de que daba cierta libertad a los directores, excepto en una cuestión. A todos se les imponía un famoso. Por tanto, lo que más nos interesa, la aparición de ciertas actrices, es precisamente un elemento no autoral. Respecto a las estrellas que aparecieron en este programa, lo primero que hay que destacar es que las actrices no son mayoritarias. Hemos dicho 50 episodios, casi cada uno con un presentador. Bueno, pues hemos detectado solo 8 actrices en un total de 50 episodios.
Sin embargo, las actrices sí son mayoritarias dentro del total de mujeres que presentan algún capítulo. Por el contrario, entre los hombres hay toreros como el Cordobés, músicos como José Iturbi, directores como Edgar Neville, cocineros como Cándido, hasta políticos como José María de Areilza, pero apenas actores. La presencia, ¿por qué digo esto? Porque la presencia de mujeres presentadoras considero que no es del todo equivalente a la de los hombres. Ellos, por lo general, hacen intervenciones más localizadas, más breves y pocas veces interactúan con los lugares visitados. Es decir, pocas veces abandonan el rol, digamos, de autoridad. En cambio, las actrices suelen locutar todo el guión, no solo un fragmento, y adoptan mayoritariamente en los documentales lo que Nichols y otros autores llamaron modo performativo. En definitiva, van a hacer turismo por España junto al espectador. ¿De qué actrices estamos hablando? De las que presento en esta tabla: Patti Shepard, Sonia Bruno, María José Alfonso, Concha Velasco, Nuria Espert, Nati Mistral, María Dolores Pradera y Conchita Montes. Están ordenadas por edad porque el análisis de sus apariciones a mí me ha invitado a subrayar este aspecto, como vamos a ver. Permitiría este orden clasificarlas en 3 grupos: nacidas en los 40, nacidas en los 30 y nacidas antes de los 30. Sobre las nacidas en los 30, creo que un rasgo determinante es la edad, no solo en el sentido de que interese su físico para venderlas como, digamos, azafatas o algo así, sino sobre todo interesa su juventud. Bueno, azafatas lo digo sobre todo en el sentido de Patti Shepard, que no era muy conocida todavía en aquel momento, como vamos a ver. No solo se trataba de que fueran caras bonitas, también es muy interesante el mero hecho de que fueran jóvenes para poder presentarlas como modernas. Al ser actrices menos consolidadas que las más mayores, María José Alfonso sí tenía ya cierta carrera, pero las otras dos quizá no tanto, se promovió más la inclusión de pequeños gags en los que se reían un poco de sí mismas, dialogaban con la cámara. Son capítulos que despertaron pocos comentarios en las publicaciones que más hemos trabajado para la recepción, ABC o Teleradio, pero que son, son interesantes. Vamos a dar alguna pincelada. Patti Shepard todavía no era la musa del terror que fue después, como hemos comentado, pero era hija de un militar desplazado a Torrejón, es decir, era medio estadounidense y así perfecta para proyectar la idea de modernidad a través de la mímesis con lo extranjero, ¿no? Una identidad un poco dual. Esto es clave porque ella nos va a presentar Alicante en calidad de propietaria de una segunda residencia vacacional, que es un punto de vista que invita al espectador habitualmente español, habitualmente identificado como visitado, ¿no?, a identificarse con la mirada del visitante, y así introduce algunas ideas típicas de la mirada turística, como por ejemplo la búsqueda de primitivismo, cuando dice que en la Costa Blanca la vida ha sido hasta hace muy poco tiempo somnolienta y feliz. Bueno, por su parte, María José Alfonso presenta un capítulo sobre Salamanca y nos muestra la Universidad de Salamanca, y a continuación la encontramos en una pequeña habitación estudiando sobre un flexo, y cuando se levanta y hace el amago de desnudarse para ir a acostarse, repara en la presencia de la cámara y la echa. Es solo un ejemplo de que su aparición es bastante proclive a el juego, el gag, digamos. Es un poco parecida a la imagen de Sonia Bruno en el capítulo sobre Zaragoza, un modelo femenino en el que ya cabe la informalidad. Frente a la seriedad de los bailes de la sección femenina, Sonia Bruno intenta bailar una jota con poco éxito, con gestualidad de juego, en definitiva, como un juego mimético que podría llevar a cabo un turista. Bruno establece en este punto una complicidad con el espectador a base de mirar a la cámara con gesto divertido, como sorprendida de su propia torpeza. Sobre la generación de las nacidas en los años 30, bueno, Concha Velasco nació muy a finales de los años 30, por lo tanto es lógico que haya mucho en común con esta imagen informal que acabamos de describir. Por ejemplo, en su capítulo sobre Valladolid tiene un momento también juguetón, análogo a los que acabamos de mencionar, cuando invita al espectador a probar una hogaza de pan, pero es incapaz de partirla porque está muy duro y termina mirando fuera de campo riéndose. Es interesante que se haya mantenido en el metraje un momento que casi parece una toma falsa, ¿no? Pero en contraposición a esa frescura, el capítulo de Concha Velasco sobre Valladolid tiene guión de Miguel Delibes y tiene una impronta muy fuerte de él, con algunas sentencias tan contundentes como, por ejemplo, Valladolid, lo mismo que Castilla con sus hombres, hace sus monumentos y los gasta.
Bien, pues a propósito de esa mezcla de guión recio y chica joven, el crítico Enrique del Corral escribió esto que tenemos aquí: macizo de buena literatura, un guión así con un diálogo, hombres y tierras radicalmente españolas. Un guión así, con un diálogo como el de Por tierras de Valladolid, no podía tener el soporte de una voz blanca. Fue a nuestro juicio la mácula, debería haber sido Vicente, Fernando Rey, había divorcio entre letra de Delibes, entre letra y del guión de Delibes y su gentil locutora, la admirable Conchita Velasco, cuyo timbre desentonaba. Me ha parecido muy interesante este comentario porque creo que nos advierte de que si bien el prototipo de actriz moderna es perfecto para introducir al espectador en el mundo del turismo, quizá no lo es tanto para referirse a las bondades de Castilla, habitualmente interpretadas en el franquismo como singularmente viriles y esencia de España, etcétera, etcétera, ¿no? Sirva esto como recordatorio de que lo moderno y desde luego lo femenino no siempre es entendido por la crítica como algo transversal y que está ocurriendo en el tiempo, sino que parece algo circunscrito a determinados espacios, cuerpos y discursos que desentonan si se salen de sus límites, ¿no? Por su parte, teníamos también a Núria Espert, entre las presentadoras nacidas en los 30, que presenta un capítulo sobre las Ramblas. La crítica lo pone muy bien, pero algún televidente envía las cartas al director del ABC. Para colmo, nuestra bella actriz Núria Espert sacó a relucir sus dotes de trágica, adecuadas para interpretar a Esquilo, pero absurdas en su gestión como presentadora. Bueno, es un poco la contradicción de Concha Velasco, pero al revés, ¿no? Lo que yo aquí veo es que hay una cierta reticencia a permitir que mujeres jóvenes, ¿no? Adopten tonos o discursos solemnes, ¿no? Comparte además el de Espert con el de Velasco un tono, el capítulo digo, un tono puntualmente irónico, ya que Espert, por ejemplo, le va a poner voz a diferentes personajes de la ciudad, ¿no? Bien, sobre la generación de las nacidas antes de la guerra, creo que tienen apariciones más contundentes, cercanas en ocasiones al tono de autoridad de los presentadores varones, y en ellas creo que se hacen especialmente importantes las connotaciones asociadas a su personalidad. Nati Mistral, artista derechista, presentó el capítulo La Mancha, ya que por esas fechas estaba empezando a interpretar El hombre de la Mancha en Madrid, ella. Aparece vestida de campesina manchega, en otra escena con mantilla, es decir, aquí la imagen es la de la tradición. De una tierra inalterada, en la que el rito entronca con el Quijote, etc., ¿no? Yo recordaría que en el discurso de muchas obras audiovisuales de los años del desarrollismo, la pervivencia de algunas esencias es la otra cara de la moneda y la condición sine qua non para una armónica asunción de la modernidad y el progreso que están llegando. Yo interpretaría ese capítulo en esa clave. María Dolores Pradera presenta, por otra parte, un capítulo que me parece muy interesante llamado Lección de Toledo. La susodicha lección tiene que ver con la convivencia de las tres culturas religiosas en Toledo, idealizada hasta el punto de que, insólitamente para una producción del franquismo, la llegada de los Reyes Católicos se ve con melancolía, ya que en el capítulo María Dolores Pradera afirma: Isabel y Fernando quieren hacer un Estado moderno, Toledo va a vivir grandes jornadas, pero en su espíritu algo ha empezado a resquebrajarse. Si estas ideas no estuvieran locutadas y encarnadas por ella, si no estuvieran presentadas como un punto de vista, sino como una visión absoluta, es decir, si fueran voz en off, leída por un hombre, tal vez hubieran resultado más polémicas, ya que la ley de libertad religiosa impulsada con Fraga en aquellos años, y que yo es algo que relaciono mucho con la lectura de este capítulo, levantó suficientes enmiendas y críticas por parte de los sectores católicos como para que esto fuera relativamente controvertido. En cambio, Pradera, con su tono sobrio y con participación en películas que habían tenido problemas con la censura, entre otras cosas, ¿no? Podía resultar creíble como portavoz de un supuesto incipiente espíritu de tolerancia. La crítica alabó esta aparición y también alabó la de Conchita Montes, que es la última de las mujeres de la que aquí hablamos. Todos los capítulos los he visionado en el archivo Arca de Televisión Española y no están en internet, excepto una versión abreviada de Conchita Montes. Por eso este es el único caso en el que hay fotos del capítulo en sí, ¿no?
Ella pues, tiene un tono muy diferente a los de Mistral y Pradera, interpela directamente al espectador, mirando a cámara, buscando una complicidad a través de un aire coloquial y recorriendo España y sus paradores en su coche, ¿no? El espíritu decidido y determinado y la curiosidad intelectual caracterizan su aparición, por eso también creo pertinente recordar su trayectoria previa para leer este capítulo. Ella dice, por ejemplo, que el viaje nos ayuda a hacernos una culturita, expresión ciertamente modesta si la proyectamos hacia ella misma, como seguro que desarrolla una comunicación de esta tarde. Bien, como conclusiones, yo diría que si buscamos una estrategia que unifique las intervenciones de estas actrices tan diferentes, destaca la búsqueda de una cercanía con el espectador, una naturalidad, que es un registro apropiado para un formato como el documental y para un medio como la televisión. Sin embargo, quizá puede argumentarse que desde su implantación la televisión española es un medio que obliga a las estrellas a encontrar un registro de cercanía y de complicidad. Es decir, que la estrella transmedia, además de versátil, como se decía ayer, pues está obligada a ser accesible, digamos, ¿no? Luego, por sacar alguna conclusión un poco más específica, creo que es interesante afinar un poco por edades y ver que las de menor edad efectivamente aparecen menos individualizadas y más identificadas con una juventud que quiere conquistar el espacio público y mediático con un espíritu informal y unos ideales hedonistas. Luego, por otra parte, las actrices que frisaban los 30 años, como Concha Velasco, sirven muy bien de ejemplo de las tensiones que se están viviendo en ese proceso de renovación de la imagen del país, porque crítica y a veces audiencias son reacias a mezclar tonos y discursos solemnes o sobre la nación con esa imagen de las mujeres jóvenes y modernas, sugiriendo así que la nueva imagen que las instituciones quieren vender debe estar confinada a determinados ámbitos. Y por último, creo que la serie sí aprovecha la experiencia y la imagen de actrices un poco más mayores, respetando sus perfiles más o menos intelectuales, más o menos proclives al régimen, etc. Ellas fueron las que cosecharon mayor éxito de crítica y las que encarnaron con más éxito guiones delicados cuyo fondo a veces apela a novedades políticas de calado, como en el caso visto de Pradera. Sin ser los mayores estandartes de las numerosas novedades sociológicas de los 60, sí presentan de forma contundente algunas características muy apreciadas de cara al gran objetivo televisual de la década, creo, que es el de generar cohesión social, incorporando una imagen renovada del país. Características como espíritu crítico, curiosidad intelectual, iniciativa, tolerancia, pero todo esto, por supuesto, desde el profundo respeto a tradición, etcétera, etcétera. Y aquí termino. Muchísimas gracias por la paciencia a las horas.